Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana, donde hablamos de la política y hablamos de las decisiones de nuestros gobernantes en el lenguaje de jóvenes con los jóvenes. El Andén, donde nos subimos para que no atropellen su opinión. Como cada semana es un gusto acompañarlos. Soy Camila Carvajal y está terminando una semana de muchas noticias para el gobierno. Una semana que arrancó con la aceptación de la renuncia a la ex viceministra de Minas, Belisa Ruiz, una mujer que causó quizá el primer gran golpe al gobierno de Gustavo Petro, y muchos lo han calificado como un golpe porque habló de irregularidades en el Ministerio de Minas y Energía, de también malos manejos para el nombramiento, incluso las diferencias que tenía con la que fue su jefe, la ministra Irene Vélez, y claro, también habló de la posibilidad de un apagón en Bogotá. Todo eso, información que ha dicho el gobierno de Gustavo Petro, no es cierta, que no hay riesgo de apagón en el país, lo dicen también incluso los gobiernos de Bogotá, y esa es la duda, ¿habrá o no apagón? La viceministra decía en Bogotá y Cundinamarca, un tema que nos puso a hablar esta semana del futuro energético del país y de cómo se están tomando las decisiones en esa cartera. Todavía no hay su reemplazo, habrá que esperar si la próxima semana hay pistas de quién va a llegar a ese viceministerio, el de energía, que es quizá uno de los más importantes en todo este proyecto del gobierno de la transición energética. También fue la semana de las protestas de conductores de aplicaciones cada vez más usadas en Colombia, Uber, Didi, Cabify, InDriver, Pickup y muchas otras, porque se le filtró el documento del proyecto de ley que estaba haciendo el Ministerio de Transporte a través de la Superintendencia y que pretendía regular aplicaciones que llevan más de 5 años esperando saber qué pasará con ellas, porque hoy no son legales, no están reguladas, y eso pues sin duda destapó muchas críticas, hizo que los conductores de esos vehículos particulares en las aplicaciones salieran a protestar, desmanes otra vez en Bogotá, con razón, dijo la alcaldesa Claudia López esta semana, cada que haya un anuncio del gobierno nacional, Bogotá no aguanta una protesta, un bloqueo, un desorden, como se ha venido registrando. Al final al ministro de Transporte le tocó salir, calmar los ánimos, suspender ese proyecto e instalar mesas de trabajo para buscar un acuerdo. Pobre ministro, está muy encartado con tantas mesas de trabajo porque apenas la semana pasada había creado otra con los taxistas para evitar que le bloquearan las principales ciudades. Por lo pronto, dice el gobierno de Gustavo Petro, buscarán un consenso para saber qué pase con la aplicación que usted, que yo, que muchos colombianos están tomando para su transporte, su movilidad en estos días. Movilidad que estuvo marcada en Bogotá y Villavicencio por el día sin carro. Fue esta la semana de la reunión del fiscal Francisco Barbosa con el presidente Gustavo Petro. Hablaron de la paz total, pero salió de la casa de Nariño el fiscal Francisco Barbosa y llamó a declarar a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, y también al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, cuando se especula que hay un cartel de ONG, pero también de abogados, cobrándole nada más y nada menos a narcos para poder entrar a la famosa paz total. Otra polémica, otro golpe a una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Terminamos esta semana con el agarrón por el metro de Bogotá, una especie de amenaza, pareciera entenderlo así el gobierno de Bogotá, del gobierno nacional. Si no hay una modificación al trazado del tramo 1 del metro de Bogotá, pues no habrá plata para financiar obras en la capital del país. Esa fue la declaración de otra vez el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, protagonizando las noticias. Dice la alcaldesa Claudia López que no se paran las obras. El problema es que también la nación cofinancia, por ejemplo, el llamado Regiotram. Así que la duda es por el futuro de las obras de infraestructura de Bogotá. Hubo escándalo de corrupción en el DPS, en el Departamento de Prosperidad Social. Fue separado del cargo su secretario general. Ya está investigando la fiscalía, todas las autoridades allí pendientes por una presunta red de corrupción, porque supuestamente quiso acomodar una licitación para quedarse con un contrato a través de un particular. Y finalmente todo listo. Ya fueron citados los congresistas, se acabó las vacaciones, se acabaron los días de descanso y ahora es momento de volver. Las extras en el Congreso ya fueron citadas por el presidente Roy Barreras, 3 de la tarde, el próximo 7 de febrero. Es decir, la próxima semana vamos a saber finalmente qué proyectos entrega el gobierno para esas sesiones extras que tienen fecha, que tienen cita ya de los congresistas al Capitolio, pero todavía no decreto. Entonces no sabemos muy bien qué se va a presentar en las extras. Claro, habrá que hablar de la adición presupuestal, del plan de desarrollo y clave,
vuelven los congresistas a sesionar cuando están por conocerse los textos de la reforma a la salud, también de la reforma pensional y de la reforma del trabajo. Las tres claves para esta legislatura, y de eso vamos a debatir esta noche. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Cuál es el ambiente político? ¿Será que logra el presidente Gustavo Petro pasar tres reformas tan ambiciosas en una misma legislatura? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes, para nuestros panelistas, así que hacemos una pausa y ya regresamos con el debate de viernes, hoy en el Andén. El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. Blue Radio, la alternativa. Y estamos de vuelta en el Andén con el debate de esta noche. ¿Usted cree que hay ambiente político, que el gobierno logrará pasar sus reformas en esta legislatura? Les hablo de reforma a la salud, de las pensiones, pero también del trabajo y los proyectos que están pendientes, que ya el gobierno ha ido ambientando de cara a las sesiones que van a empezar con extras el próximo 7 de febrero y que luego sabremos de su futuro después de las ordinarias que arrancan el 16 de marzo. Así que con ese panorama, para saber si hay ambiente político, si pasan o no las reformas tan cuestionadas y tan debatidas esta semana, saludo a nuestros panelistas que este viernes se suben a El Andén. Primero las mujeres, si les parece. Entonces, Liliana Castañeda es la secretaria de las mujeres del Partido Dignidad en Bogotá. Liliana, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches para ti, Camila. Un saludo también a mis compañeros de panel de hoy y para toda la audiencia del Andén. Qué bueno estar acá, así sea con la mala noticia de que enero cierra con 13 feminicidios en nuestro país. Y termina además con la novela y el escándalo, lo que le ha causado tanta conmoción al país, ya que usted habla de feminicidios, del caso de Valentina Tres Palacios, que seguirá siendo noticia esta semana. También se sube a El Andén Jorge Buitrago, que es el presidente del Comité Político de las Juventudes Liberales, está en Cali. Jorge, bienvenido. Hola Camila, buenas noches, un saludo para vos, para Julián, para Felipe, para Liliana y para toda la audiencia hoy. Un gusto siempre. Y está también Ramón Ortiz, él es asesor legislativo, ya ha pasado por El Andén, es un gusto tenerlo aquí. Ramón, buenas noches. Camila, buenas noches a todos, a la mesa de trabajo y por supuesto a las personas que nos están escuchando en este momento. Un placer estar con ustedes. Vamos a hablar de política pura y dura, de lo que se está viviendo en los partidos políticos. Hay otro de nuestros panelistas, él es ingeniero, es además uno de los hombres que nos ha acompañado desde Antioquia. Felipe González, buenas noches. Buenas noches, Camila y compañeros en la mesa. Y lo primero recordarles, porque va a poner muy de moda el término de la mermelada, es que eso sucedió cuando Juan Carlos Echeverri estaba discutiendo el tema de las regalías, de volverlas a centralizar, y habló de que no se quedaran todos con la mermelada y se la comieran, y pues de ahí en adelante el término ha cogido mucha fuerza y creo que va a ser determinante ahorita en esto que se viene. En este debate vamos a hablar de mermelada, usted ya lo puso sobre la mesa, ese tema sin duda hay que tocarlo, pero quiero arrancar, si le parece, Jorge. ¿Usted qué cree? Estamos ya a horas de que vuelvan a legislar, de que otra vez el Congreso se siente en esta legislatura que va a ser sin lugar a dudas una de las más importantes para el gobierno de Gustavo Petro, porque se definen proyectos claves, entre ellos la reforma a la salud. Con el panorama que tiene hoy el país, ¿usted cree que políticamente le va a alcanzar al gobierno para un plan tan ambicioso? Camila, yo creo que no. O sea, indudablemente en el Congreso se va a entrar en todo el juego. Los partidos, como lo dice Felipe, entrarán en toda esa dinámica de mermelada que el gobierno a través de sus ministros entrará a aceitar o a repartir mayor, pero lo que pasa es que el gobierno le está apostando a tres reformas profundamente ambiciosas y casi que en una sola legislatura, y eso sin hablar que la reforma política ya viene. Estamos hablando de reformar el sistema político, el sistema de pensiones, laboral y de salud, con unos temas que son transversales para el país, como la eliminación de las EPS, casi que el acabamiento de los fondos privados de pensiones, y yo no veo, sinceramente, a los partidos jugándole de lleno a eso. Puede que las reformas terminen pasando de alguna manera, pero lo que son los puntos de honor del gobierno, como lo es en el caso concreto de las EPS, no van a pasar, y ya tenemos, por ejemplo,
la oposición del partido al que pertenezco, que es el Partido Liberal, que no es una oposición nueva. Eso, ojo, el presidente Gaviria desde el año pasado se lo había dejado en las primeras conversaciones al presidente Petro claro, que el Partido Liberal no iba a permitir que se arrasara con el sistema de salud, y yo creo que por más mermelada que el gobierno entre a repartir, esos puntos de honor para el gobierno no le van a pasar en el Congreso. Pero Felipe, ¿usted cree que en el caso de los liberales, que lo pone también en la mesa Jorge esta noche, en los liberales ya se conoce la postura del expresidente Gaviria, que dice que no se puede acabar y empezar un sistema de cero, una posición relativamente parecida a la del exministro de Salud, hoy ministro de Educación Alejandro Gaviria? ¿Será esa la posición de todos los liberales o solo del expresidente? Camila, yo creo que es que hay aquí hay un juego que se da cada que se va a presentar una reforma. ¿Y cuál es? Sacamos un texto donde toda la gente estalla con él, salen a las calles, protestan. Le voy a poner un ejemplo. Decían que el IVA iba a tener el 30%, el 25%, salen a las calles, protestan y luego dicen, no, pero lo vamos a poner del 19%, entonces ahí apaciguan las aguas. Frente al tema de la salud, o sea, yo estoy convencido de que todas las reformas van a pasar. No sé si con el texto original, eso sí no lo creo. Lo van a modificar. Las salidas que están haciendo hoy los presidentes de los partidos, no solamente César Gaviria del Partido Liberal, sino también Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador, que son los que pueden armar esa gran coalición para que estas reformas pasen. Pues la salida de hoy es, bueno, aquí estamos, venga, nosotros modificamos ese texto y qué participación vamos a tener, que ahí vuelven el tema de los diabéticos, la mermelada y todo el cuento pero creo que la estrategia es la misma, independiente de lo que están haciendo hoy, ya lo hicieron con la Pero sí tiene tanto anterior. Poder hoy el expresidente Gaviria todavía en los liberales para que su opinión con la reforma pues sea acogida por todos. Pues yo creo que los terminan convenciendo, porque él maneja muy bien la bancada del partido y nos va a poner a votar a todos con una posición determinada. Lo que siento y lo que creo es que pues salen primero a advertir, venga, aquí estamos nosotros, llámenos y converse y presente qué es lo que va a mostrar. No va a pasar al pie de la letra como le está presentando hoy el presidente Petro, que acaba de publicar una foto en Twitter diciendo, es que por esta reforma votaron, pero así, escrita en mármol, no va a pasar. Va a pasar con unas modificaciones y ahí los dos presidentes de los partidos, no solo el liberal, sino el conservador, van a ser determinantes para que eso suceda. Pero Felipe, ya que usted habla de ese mensaje de esta semana del presidente Gustavo Petro, que un poco dijo, por esto votaron y estas son las bases de la reforma, ¿cómo entender, Liliana, que todo el país está hablando de esos cambios que propone el gobierno, que estamos a horas de que empiecen a legislar otra vez en el Congreso y no haya un texto definitivo? ¿Eso no quizá enrarece mucho más la discusión? Claro, Camila, pues por supuesto, y el ambiente es difícil, yo creo que no hay que negarlo. No se conoce, a pesar de lo que han dicho, digamos, actores como la Federación Médica Colombiana, de lo que ha dicho la misma ministra Corcho, que esta reforma se conoce y se ha venido discutiendo hace años. Lo cierto es que un proyecto de ley se rige por un articulado, que es el que pasa por el Congreso, y mientras no se conozca el articulado no hay un debate concreto. Entonces, por supuesto que esto enrarece el ambiente. La reforma, este año no solamente viene la reforma a la salud, sino viene reforma laboral, reforma pensional. La reforma política está haciendo cola, como estaban diciendo, y algo muy importante, el Plan Nacional de Desarrollo, que también va a estar en discusión este semestre, que si bien tuvo una participación importante, yo creo que no una participación que no se había visto, por lo menos en la historia reciente, pues sí, digamos, no sabemos cómo se acogen las recomendaciones del Consejo Nacional de Planeación, cómo de verdad se tradujo la participación. Entonces, por supuesto, el ambiente está enrarecido y por supuesto que los proyectos no van a pasar tal cual los radiquen, porque ningún proyecto de ley pasa tal cual lo radican.
En el Congreso siempre pasan muchísimas cosas, siempre hay muchísimas negociaciones lícitas e incluso ilícitas en algunos casos, y siempre, digamos, estamos hablando de la posibilidad de que haya mermelada. Yo creo que lo que hace distinto, además, y la particularidad de este semestre y de este año con esas grandes reformas, es que se van a traducir, por supuesto, la negociación que propongan por lo menos los partidos tradicionales dentro de la bancada de gobierno, se va a traducir no solo en puestos en entidades, sino puestos en las listas de las bancadas, en las listas del pacto histórico en todo el país, y en negociaciones políticas para las regionales, y por supuesto en modificaciones que moderen mucho las reformas que como se están presentando, incluso los puntos que puedan ser de honor para el Congreso. Entonces, pero aquí, espéreme, usted lo que está diciendo, Liliana, si la entiendo bien, es que aquí lo que está en juego son, de este lado, las reformas del gobierno para que pasen y puedan irse adelante como la propone el presidente Gustavo Petro, y del otro estamos poniendo en la balanza las elecciones regionales. ¿Usted cree que aquí está en juego es el capital político y al final electoral para esas elecciones que tendremos en octubre? Pero por supuesto, o sea, la negociación que se hace con los partidos tradicionales, y esa ha sido la tradición, yo no estoy, digamos, haciendo especulaciones, se hace con puestos en las entidades públicas, se hace con moderación de las políticas, y la agenda de cambio, y así se ha hecho por la que votó la gente, en este caso, y seguramente, insisto, se traducirá en alianzas para la conformación de listas con el pacto histórico. O sea, no es gratuito que Roy Barreras haya salido no solo a criticar la reforma, sino que en estos días haya salido a criticar a uno de sus colegas del pacto histórico en el Congreso, por haber criticado a Dilian Francisca Toro. Entonces, es como hagámonos pasito, que igual vamos a estar aliados en las elecciones, necesitamos sus votos e igual nos vamos a aliar con ellos para las elecciones regionales. Y dejo la pregunta aquí. Las reformas pueden pasar y puede ser un éxito político en los titulares para el gobierno, pero la gran sacrificada aquí puede ser la agenda de cambio por la que la gente votó. Y esa creo que debe ser la pregunta de fondo del análisis político. ¿Qué tan sacrificada va a salir el cambio por el que muchas personas votamos? Yo por lo menos voté por Petro en segunda vuelta, por una agenda de cambio. Ya que usted habla de elecciones, Ramón, al final lo que está en juego son las propuestas del presidente Gustavo Petro. En campaña siempre habló de transición energética, de acabar el hambre, de proteger la Amazonía, de reformar la salud, de cambiar las reglas para los trabajadores y de obviamente mejorar la capacidad adquisitiva, que es otra de las condiciones que buscan estas reformas que están todavía en redacción. ¿No es esto por lo que votó la gente? ¿Por qué tanta polémica si desde campaña lo advirtió el presidente? Claro, Camila, y eso es un punto fundamental. Digamos que el programa de gobierno del presidente Petro fue el que ganó, y es normal que hoy se piensen hacer reformas y es normal que se presenten este tipo de proyectos en el Congreso de la República. Por eso ganó una agenda política. El problema es cuando no se construye sobre lo construido, el problema es cuando se plantean cambios tan abruptos que debilitan el sistema económico, que debilitan el sistema político, que debilitan el sistema de salud, y ahora también se está tocando el tema de la reforma pensional y de la reforma laboral. Claro que está en juego la agenda del presidente Petro, pero también está en juego la gobernabilidad del mismo gobierno y las elecciones regionales, tal y como lo mencionaba Liliana. Es que el argumento de Liliana de que estamos en un año electoral es prácticamente uno de los argumentos más fuertes para decir que las reformas no van a pasar, porque es que no solo podemos enfrascar el debate en que se dará mermelada o que se entregarán puestos, porque también está en juego las gobernaciones, las alcaldías, las asambleas y los consejos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el debate que se vaya a dar en el Congreso de la República, con lo que se vaya a aprobar en el Congreso de la República, y algo en lo que se puede tener certeza y lo que se puede garantizar es que las reformas no van a pasar tal cual y como están presentadas, bueno, ni siquiera presentadas, porque no conocemos los textos de ninguna. Entonces es importante que la agenda legislativa que se piense presentar sea democrática, sea consensuada y sobre todo que no se debata con afanes. Es que el 7 de febrero ya citaron al Congreso de la República a sesiones extras, se instala formalmente las sesiones extraordinarias, y de ahí para allá tenemos 19 semanas.
en esas 19 semanas tenemos que sacar los debates, los proyectos nuevos que van a presentar la reforma salud, pensional y laboral, y los debates que vienen atrasados, que está ahí la reforma política, está ahí la jurisdicción agraria, está ahí el código electoral. Entonces, teniendo en cuenta esos plazos, yo creo que las reformas no van a pasar porque no dan los tiempos. ¿Cuánto nos demoramos en la reforma tributaria? ¿Cuántas audiencias públicas no se hicieron en una sola reforma? La reforma política le falta media vuelta y se necesita una mayoría absoluta. Es mucho más complejo el debate que se viene de ahora en adelante, y lo que se tiene son 19 semanas porque este semestre, esta parte de la legislatura es más corta que la que se tenía en el periodo pasado, en el semestre pasado. Se van desde las extras horas del 7 de febrero y terminamos el 20 de junio, y sinceramente yo no creo que se den las reformas, y más allá, chao iniciativa legislativa parlamentaria. Yo no creo que se apruebe ningún proyecto de los congresistas porque no hay cabida en la agenda que ya está presentando el gobierno. Bueno, por supuesto el ambiente no es fácil, pero yo creo que no hay que descartar dos temas que son bien importantes y dos circunstancias. Primero, que la coalición de gobierno es casi que una unidad nacional reforzada, o sea, es una unidad nacional absolutamente recargada, donde hasta el Partido Conservador entró, que se creía absolutamente contrario ideológicamente a lo que hoy representa el pacto histórico. Por supuesto, chao iniciativas de congresistas, chao la jurisdicción agraria, el código electoral, la reglamentación del uso adulto del cannabis, la prohibición del fracking, chao, digamos, todo esto, e incluso iniciativas del gobierno como el cambio del nombre al Ministerio de Cultura, de acuerdo, ¿sí? Pero yo creo que no hay que descartar, uno, esa unidad nacional, y dos, la capacidad que tiene como operador político el mismo Roy Barreras, ¿sí? De nuevo, seguramente la agenda de cambio y de transformación por la que la gente votó, no sé, en el sector salud o en el sector sindical, seguramente se vea sacrificada y tengamos unas reformas bien Frankenstein, ¿sí? Pero hay sin duda operadores políticos bien poderosos y unas bancadas seguramente muy dispuestas a aceitarse también a cambio de modificaciones en la ley, a cambio de alianzas en las regiones, que en eso también pues es muy hábil a alguna gente política tradicional que está junto al presidente Petro. Y eso, sí, pero además se van a tener que unir en todas partes. O sea, vamos a encontrar candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones avalados por el pacto, avalados por el Partido Liberal y por el Partido Conservador, por supuesto, en un mismo lugar. Entonces, la repartición de los avales, que es lo que se viene ahorita, va a estar marcada por el comportamiento que tengan estos congresistas en las reformas, porque finalmente los partidos hoy se han vuelto unas fábricas de avales, y esos avales están en cabeza de los congresistas. Esto sin contar además el papel de Roy Barreras, del que ya vamos a hablar en segundos, Ramón. Bueno, yo creo que el presidente Roy ha manejado el Congreso muy bien, teniendo en cuenta la agenda legislativa del gobierno, muy bien para el gobierno. Pero estas reformas necesitan debates, estas reformas necesitan consenso. Estas reformas no necesitan que le den la palabra a 3 personas y se empiece a votar. No, porque ese no es el gobierno del cambio y ese no es el cambio que está pidiendo el país. Prueba de eso está la encuesta de Inbamer sobre la reforma a la salud. Es que ya no se está representando el verdadero sentir del pueblo colombiano. Entonces, más allá de que se le dé el manejo a las reformas en el Congreso de la República, hay que pensar en que los partidos también tienen que ganar sus alcaldías, los partidos también tienen que ganar sus gobernaciones, porque es que son estas de vital importancia para el próximo Congreso de la República, incluso para el nuevo presidente. Entonces, en la política las formas también importan. En la política los proyectos de mediano y largo plazo también son importantes. Entonces, no se pueden, y no creo que pase, que las bancadas piensen en el día de hoy, teniendo en cuenta el efecto político que puede tener la aprobación y el debate de estas reformas que pueden ser perjudiciales para el bienestar de la población. Es que la gente está cansada. La gente viene con un malestar desde hace un tiempo. Hoy los precios de los alimentos están más altos, el crecimiento económico está más bajo. Tenemos un gremio de taxistas que amenazan con un paro. Funcionarios del gobierno que no están de acuerdo con las mismas propuestas al interior del gobierno. Entonces, yo no creo
que por el simple hecho de que en años anteriores se hayan aprobado ciertas reformas quiere decir que ahora pase lo mismo, porque es que son cambios totalmente diferentes y son momentos políticos totalmente diferentes, y eso hay que saber leerlo. Es que tú lo mencionabas, Lilian, el hecho de que el presidente Roy hoy critique la reforma a la salud y hoy critique a ciertos funcionarios del gobierno no es de gratis, es también pensando en las consecuencias que puede tener la aprobación de estos proyectos de ley. Entonces yo no creo que, teniendo en cuenta todo eso, la maquinaria, como lo han estado mencionando, la mermelada, como lo han estado mencionando, funcione como de verdad creen. Yo creo que esto es un momento político totalmente diferente y que hay que ser muy, muy conscientes de lo que se está poniendo en juego. Claro, y sumado a eso, Jorge, el problema aquí es de tiempos también. Y Roy Barreras, el presidente del Congreso, si bien pues ha tenido el manejo político, por algo el presidente confió en él y ha sido su mano derecha para mover a los partidos y lograr mayorías, dice ser, al menos hasta ahora, un opositor de cómo se está planteando la reforma, porque ha hecho muy duros cuestionamientos. ¿Será que sí es Roy Barreras el hombre que logrará enfilar el camino para esas reformas, sobre todo la de salud? Camila, no, yo coincido mucho con todo lo que ha dicho Ramón, porque es que, uno, tenemos que tener en cuenta los tiempos. Hay unos tiempos de ley establecidos, por ejemplo, para el Plan Nacional de Desarrollo, a diferencia de las demás reformas que no tienen unos tiempos específicos que se deben de cumplir. En ese sentido, la prioridad del gobierno y del Congreso entrará a ser el Plan de Desarrollo, punto número 1. Punto número 2, estamos, como lo han dicho todos, en un año electoral, que hacia mitad de año, mayo o junio, empieza a cerrarse, según el calendario electoral, el periodo de inscripción de las listas y de las candidaturas, y de ahí para allá empiezan las campañas gruesas. Es decir, con ese panorama, digámoslo, legislativo o de tiempos, al gobierno no le va a dar. Es que ni al gobierno Santos en la época del Fast Track le daría para poder presentar reformas tan ambiciosas y sacarlas en una legislatura. 3. El contexto político es muy diferente. Una cosa es los años del gobierno Santos, donde además había una coincidencia ideológica casi que con todos los partidos y en todos los proyectos, y otra cosa es la coalición del gobierno Petro, que se ha dado más por conveniencias que por otras cosas. Yo no dudo que los partidos políticos este año, seguramente en muchas regiones, van a hacer alianzas con el pacto, pero hay partidos tradicionales donde no van a entrar a entregarle todo el poder al gobierno. Eso no va a suceder. Si partidos como el Conservador, el Liberal, la U, ven en el contexto político que se le presenta al gobierno este año la oportunidad de distanciarse y de restarle poder en las regiones, lo van a hacer. Y una muestra de eso, vuelvo y reitero con mi partido, es que el Partido Liberal canceló su convención en mayo precisamente por unas diferencias que podían empezar a ver con el gobierno, que quiere empezar a meter mano en las regionales, y eso es muestra de ese distanciamiento que va a empezar a ver, porque es que además se están tocando temas muy sensibles en la ciudadanía. Una cosa es que usted presente el Plan Nacional de Desarrollo, que mucha gente en el país ni siquiera entiende o lo conoce, y no va a haber mayor movilización ciudadana frente a eso, pero otra cosa es que usted se le meta a la gente con sus pensiones, con su trabajo y con su salud. Esos son temas que van a generar indudablemente movilización ciudadana, debate público, y ahí no va a haber de ninguna manera coincidencia de los partidos, y muchísimo menos van a salir a salvar a un gobierno que en su afán o su ambición reformista o ideológica puede estar enterrando buena parte de su capital político, porque si eso no le sale bien en este primer semestre, eso se le va a cobrar en octubre en las elecciones locales, y buena parte de su coalición en el Congreso, que puede terminar desbaratada, e incluso en su gabinete con el campanazo de Alejandro Gaviria, si las cosas le salen mal. Claro, pero es que estamos hablando de unos temas que están en el aire, estamos suponiendo, porque ninguno de esos textos son conocidos. Entonces hoy estamos nadando en un mar de especulaciones sobre unas posibilidades. Yo creo que todos esperamos que esto esté lleno de muy buenas intenciones, pero no vemos esas buenas intenciones materializadas en la transparencia del proceso. Pero Felipe, si estamos hablando, si estamos hablando de esas especulaciones, Liliana, es el mismo gobierno el que se ha tardado en publicar esos textos. Sí, pues recuerden que con la reforma tributaria el texto fue radicado el 8 de agosto para que hubiese un debate súper amplio, y en este caso la cosa
pues no ha sido así. Ya hay convocatoria para las sesiones extraordinarias, pero la carta, digamos, de convocatoria del secretario general del Senado viene con motivo de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022, comunicada el 30 de enero, para casos de integrantes y militantes de la Unión Patriótica versus Colombia. Eso es lo que dice la citación a sesiones extraordinarias. Pero de nuevo, yo creo que las implicaciones de las variables que conocemos y que hemos mencionado acá todos son distintas, ¿sí? Por supuesto hay elecciones regionales, por supuesto todos los varones electorales regionales están jugando su capital político, pero aquí va a ser el gobierno el que tenga que ceder, y seguramente cederá en muchísimos temas que le parecerán sensibles a los partidos políticos tradicionales. Que eso me guste o no me guste es otra cosa, pero seguramente el gobierno terminará cediendo algunas cosas, insisto, que pueden ser de principios para el mismo gobierno, para mantener esa gobernabilidad, incluso ceder espacios de gobernabilidad en algunas regiones, que eso seguramente también va a pasar. Pongo el caso del Valle del Cauca con el partido de la U, y lo que se va a sacrificar un poco es el cambio que ven en las reformas, aunque ni siquiera lo conocemos, y por supuesto, pues eso sí habrá que medirlo con otro factor que mencionaba Felipe, y es la calle. Que pues el presidente ya ha salido a pedir que respalden las reformas en la calle. Honestamente creo que ese no es el papel del presidente, ni atacar al movimiento social, ni darle órdenes tampoco. Yo sé que, digamos, se desvía un poquito del tema, pero creo que es importante señalarlo. Pero es tan importante que deberíamos profundizarlo. La calle, con estas reformas de las que yo quiero insistir, no sabemos el texto y por eso tanta especulación. Exacto. La calle sí podrá marcar presión en el Congreso, porque el presidente ya ha tomado sus decisiones y ya se está jugando su capital político y casi que su presidencia por cuenta de estas 3 reformas principales. La política pues también podría entrar en ese paquete. ¿Qué tanto va a pesar la calle al final cuando es el presidente Gustavo Petro uno de los hombres que mejor ha hecho que se muevan las masas en este país, Liliana? Lo cierto es que la calle le puede jugar más a favor que en contra al gobierno en esto. Es decir, no es un secreto para nadie que quien logró capitalizar la indignación de la calle en el 2019, en el 2021, pues fue el proyecto del pacto histórico, el que metió gente que salió a marchar, de congresistas, de representantes a la Cámara, bueno, con las consecuencias sobre las que podemos discutir en otro momento, pero quien logró capitalizar esto es el proyecto de Gustavo Petro, que hoy está en el gobierno y que seguramente usará la calle y todo, digamos, los sectores afines en el sindicalismo, en el movimiento estudiantil, también para lograr movilizar, por lo menos a favor de los aspectos que resulten más proclives a la agenda del cambio, porque lo cierto es que el movimiento social tampoco le firmó un cheque en blanco al gobierno, y lo que está buscando es la agenda de cambio. Entonces creo que eso lo puede jugar a favor al gobierno y puede frenar un poco también ese capital político de los partidos tradicionales. Bueno, y hay que hacer varias apreciaciones, Camila, y a toda la mesa, y es que estamos debatiendo sobre proyectos que nadie conoce. El Plan Nacional de Desarrollo no lo conocemos. Conocemos las bases y el concepto del Consejo Nacional de Planeación. La reforma a la salud no la conocemos. La reforma laboral no la conocemos. La reforma pensional no la conocemos. Y aún así están citando a la gente a las calles para que vaya a apoyar unas reformas que nadie conoce. Y mire, para tener gobernabilidad en un país se necesita certeza en la agenda política, se necesita certeza en los programas de gobierno, y hoy el país no la tiene. Hoy el país es un mar de incertidumbre que lo que está generando es una crisis política que se va a traducir en que no le pasen las reformas al gobierno. Esto es un ejemplo muy importante, Liliana. El Congreso ya citó a las sesiones, el Congreso ya citó a plenaria el martes a las 3 de la tarde. A las 11 es el Congreso pleno para el tema que mencionabas de la UP.
pero ya a las 3 de la tarde hay una plenaria para instalar formalmente las sesiones extraordinarias, pero ni siquiera el mismo Congreso, ni siquiera la ciudadanía colombiana conoce el decreto y los proyectos que van a entrar en esas sesiones extraordinarias. Entonces yo nunca había visto eso. Yo nunca había visto una marcha que no tenga sentido, o sea, una marcha que no tenga orientación, y lo único que está buscando el gobierno del pacto histórico es ejercer una presión política sobre el Congreso de la República para demostrar que de alguna u otra manera tiene un apoyo social que se va a ver reflejado en las elecciones de octubre, cosa que no creo que pase, cosa que no va a pasar, porque es que son reformas totalmente diferentes a lo que ya se ha venido haciendo. Es que el sistema de salud puede tener muchas debilidades, pero también tiene puntos muy fuertes, tiene puntos muy positivos para el país. Y hoy están planteando una reforma que prácticamente acaba con el sistema y que el mismo ministro de Educación no apoya. Entonces también tenemos que ser serios, también tenemos que ser claros con lo que queremos en el gobierno, claros con lo que se quiere presentar en el Congreso de la República, para que después no estemos en una crisis aún mucho más fuerte. Crisis política que se va a traducir en una crisis económica. Es que de eso no queda la menor duda. Yo veo que el país va orientado a la misma trayectoria de la inflación, a la misma alza en los precios de los alimentos. Es que también hay que tener en cuenta que hay muchas regiones del país que están en bloqueo. La Panamericana, la Ruta del Sol de Santander, la vía de Medellín a la costa. Es que hay muchas regiones con muchas dificultades que no se ven traducidas hoy en día en Bogotá, pero que cuando uno va a los territorios, que cuando uno va a los municipios y a los departamentos, se da cuenta de las preocupaciones que tiene la población colombiana, preocupaciones que yo no veo en los proyectos, preocupaciones que yo no veo en el sentir del gobierno, y que lo único que yo veo es instaurar una agenda política que, porque ganó unas elecciones con un margen estrecho, tiene que cumplirse a cabalidad. Y no, la gobernabilidad necesita aceptación social, pero sobre todo necesita consenso de todo el país. Eso es importante y es algo que no se está viendo hoy en día en el accionar del gobierno colombiano. De acuerdo con Felipe, es que yo creo que el gobierno Petro lo que está empezando a mostrar, como se sabía desde un inicio, por lo menos quienes hemos tenido una postura contraria, es su talante autoritario y de balcón por encima de lo técnico. Pretenden que salgan ahorita las personas a movilizarse a favor de una reforma a la salud cuyo texto no se conoce. Lo único que conocemos de esa reforma son unas diapositivas que ni el niño de colegio presentó la ministra Corcho en el Congreso esta semana. Lo mismo la laboral, lo mismo el diseño gráfico es mi pasión, ¿no? Exacto, horrible eso. Lo mismo la pensional, y pretenden que la gente salga a movilizarse por unas cosas que no conoce, y que no solamente no conoce, sino que el gobierno está cayendo en un error, y es que una cosa es el Gustavo Petro, líder de la oposición, el pacto histórico, líder de una oposición ante el gobierno impopular como lo fue el de Duque y demás gobiernos con situaciones distintas en el pasado, y otra cosa es ser gobierno. Es que en el pacto el presidente Petro no se han dado cuenta que ya son gobierno, y la gente no le sale a usted a la calle tan fácil en contra de un tema como para decir, no, es que vengan y nos apoyan y movilicen las ciudades, y más en temas tan sensibles como la salud. Le pongo un ejemplo. De lo poco que se conoce de la reforma y por las diferencias que hay entre el ministro Gaviria y la ministra Corcho, lo que se pretende es eliminar la CPS, pasar a unos centros de atención primaria, que entiende uno que son más o menos como los puestos de salud de las comunas o de los barrios. Acá en Cali tenemos la mejor clínica del país, o la mejor clínica de Latinoamérica, que es la Fundación Valle del Lili. Si usted va ahorita a la Fundación Valle del Lili, se encuentra gente de todo el suroccidente del país y de todos los estratos sociales recibiendo la mejor atención médica y más especializada para todo tipo de enfermedades sin pagar un solo peso. Yo dudo muchísimo que una persona que hoy la atienden allá y que en la reforma Corcho le están diciendo que la van a pasar a atender al puesto de salud del barrio, salga muy contenta a manifestarse a favor de la reforma ahorita como lo pretende el gobierno. Entonces, ese talante autoritario que está empezando a mostrar el gobierno, antidemocrático, que ya se sabía porque fue el mismo que mostró Petro en su alcaldía en Bogotá, es lo que va a seguir pasando de hoy en adelante. Se va a empezar, para mí, a desbaratar de a poco la coalición de gobierno, a desbaratar de a poco su apoyo regional, porque es que ellos creen que van a arrasar en octubre y no es así. Y mientras el gobierno no se dé cuenta del ejercicio de la responsabilidad que implica gobernar y crea que la reforma las va a sacar a punta de Twitter y de balcón, se va a equivocar y se va a estrellar, y estoy seguro que las movilizaciones ciudadanas no van a hacer lo que él espera. Yo insisto en que sí pasan estas reformas, pero es ni siquiera porque esté hoy un gobierno de izquierda o esté un gobierno de derecha, porque los papeles hoy han cambiado, como lo decía Jorge,
La oposición pasó a ser gobierno y los que alguna vez fueron gobierno pasaron a ser oposición. Pero más allá de eso hay unas formas con las que se vienen sacando adelante unas reformas, no solo en este gobierno, sino en las otras, que es con un manejo de votos en el Congreso. Y en ese tema, Roy Barreras es un tipo muy habilidoso para darle manejo a eso, y creo que van a hacer lo que haya que hacer, lo que haya que entregar, el fast track que haya que hacer, las extras que haya que citar, pero esas reformas, o creo que la mayoría en su espíritu, como ellos las quieren pasar, van a entrar y van a salir los orangutanes, que son lo que siempre salimos, que metieron el mico aquel o lo sacaron, pero creo que en la discusión del articulado va a estar el espíritu de las reformas que ellos quieren pasar, y luego aquí pues ya hay un juego de estrategia, de comunicaciones, que es en el que nos están metiendo ahora. Venga, con unas arengas vamos a hacer esto, pero no hay nada concreto, y ya la discusión se concentra en el Congreso, donde los ciudadanos pocos somos espectadores de esas discusiones y no conocemos entonces la esencia de ese debate, de esa discusión y de la posición final que se da votando allá cuando ponen la manita. Yo creo que Felipe pone un punto bien importante, es que pues lo hemos dicho como 6 veces en este debate, pero pues sí, no se conoce el contenido de las reformas, pero en últimas, lastimosamente, el debate no va a ser de contenido, mucho menos en año electoral, sino de manejo político de los partidos tradicionales, del liberal, del conservador, de la U, y también va a ser de manejo político, insisto, en la conformación de las listas en las regiones y en las modificaciones que desde ya se están haciendo, incluso en la composición política, si se quiere, de entidades también del orden regional. Entonces creo que ahí va a haber un manejo político seguramente muy habilidoso, de nuevo, que salga a la medida de la agenda de cambio o de las propuestas de campaña del presidente, pues difícil. O sea, el mismo gobierno reversó en la reforma tributaria la tarifa de renta diferencial para las MIPYMES, que era un compromiso que había adquirido con millones de pequeños y medianos empresarios en el país, y les incumplió. Que el ambiente es difícil, sí, incluso dentro del Partido Verde hay detractores en sectores independientes, como mi partido Dignidad, donde Jennifer Pedraza también, digamos, ha hecho algunos reparos. Hay controversia en el gobierno, sí, pero creo que así el contenido cambia mucho, creo que sí hay una alta probabilidad de que el gobierno sume el éxito político de tener el titular de que pasó la reforma. Les quiero hacer una pregunta a cada uno de varios temas que han tocado y que no podemos cerrar este debate sin tocarlos y sin llevarlos a profundidad, a conocer además el análisis y lo que piensa cada uno. En su caso, Felipe, quiero arrancar con usted porque me llama mucho la atención cómo la mermelada, en lo que usted nos ha contado, sería protagonista. ¿Quiénes van a ser? ¿Qué sectores, qué partidos podrían ser los más enmermelados, para seguir con el término, los que más reciban puestos a cambio de las reformas? ¿Se aventura a postular a algunos de esos partidos que hoy, a cambio de puestos, hagan que pasen esas reformas del gobierno Petro? No, es que no hay que ser adivino, Camila. Ahí está, vea. Usted mira la columna del domingo de Germán Vargas Lleras, pues yo soy fiel lector del hombre, y ahí ya está dando una señal. Usted mira la... Eso significa cambio radical. Usted mira la declaración de César Gaviria y es exactamente el mismo mensaje. Liberal. Y Carlos Andrés Trujillo da otro mensaje igual. Es decir, recogemos la gente y le decimos al gobierno, venga, nosotros tenemos estos votos, conversemos, que cedemos, porque esto es una negociación. Y las negociaciones, una parte ofrece una cosa y la otra entrega una a cambio. En este caso el gobierno tendrá que entregarle algo a cambio a los partidos, que es participación, puestos, cuotas, no sé, alguna embajada que esté por ahí vacante. Que todavía hay muchas sin nombrar. Y seguirá, pero indiscutiblemente estos 3 partidos van a ser protagonistas en eso. Y entonces, Liliana, ¿qué va a pasar con Alejandro Gaviria?
que es ministro del gobierno Petro, pero que además fue ministro de Salud y un poco está en esa disyuntiva de está en un gobierno que propone el cambio, que es el gobierno del cambio, pero que quiere cambiar lo que él construyó años atrás. ¿Qué salida tiene Alejandro Gaviria? Alejandro Gaviria sin duda está en una situación muy difícil, pero antes de hablar de eso, a la lista que hace Felipe, que con la que yo estoy muy de acuerdo, solo le agregaría el partido de la U. Creo que va a ser un jugador en las regionales. Dilian Francisca Toro. Bien importante y Roy Barreras está en eso ahí, digamos, full comprometido. Ahora, sobre Alejandro Gaviria, yo creo que, bueno, está en una situación muy difícil, por supuesto, porque pues se filtró este documento con las críticas al modelo de salud, pero pues también hay que tener en cuenta que Alejandro Gaviria es un férreo defensor del sistema que tenemos ahorita. Sí, él dice, bueno, por eso, ¿y cómo va a ser un ministro? No funcionan bien, y eso es precisamente, yo creo que hay unos temas que se han vuelto, ahorita que estábamos hablando fuera de grabación del metro, hay unos temas que se han vuelto medio de honor, sí, para el gobierno y específicamente para el presidente. Yo creo que no todos en el modelo de salud, pero sí hay unos temas en la reforma a la salud que se han vuelto de honor para el presidente y se han vuelto de honor para la ministra Corcho, ¿sí? Y bueno, y si bien yo no creo que de esta negociación en el Congreso vayan a acabarse las EPS, sí creo que lo que va a resultar es una negociación en una transformación de su papel o en una vigilancia también. Pero aventúrese, así como Felipe me dio unos partidos a decir qué va a hacer Alejandro Gaviria. ¿Seguirá siendo ministro del gobierno que cambie el sistema que le ayudó a construir? ¿Qué va a hacer Alejandro Gaviria? Es posible que renuncie porque además pues la confrontación es de frente con el presidente, ni siquiera es con la ministra, es con el presidente. Y sumado a eso, a que en el mismo gabinete está una persona que no comparte la reforma como Alejandro Gaviria, otro que ha puesto la lupa en cómo la vamos a financiar, como es el ministro de Hacienda, que eso merece capítulo aparte. Si no pasan estas reformas, la de la salud, la de las pensiones, la del trabajo, Ramón, ¿qué pasa con el capital político, pero también con el capital social del presidente Gustavo Petro? Bueno, principalmente si no le pasan las reformas, se le viene prácticamente abajo el Plan Nacional de Desarrollo. Sin las reformas que pretende hacer, se le caen las propuestas que tiene en ese documento y la directriz que va a tener sobre los 3 años y medio que le quedan de gobierno. Ahí el presidente Petro tendría una crisis de gobernabilidad y de gobernanza terrible. De alguna u otra manera, tiene que ceder en los puntos que está poniendo en esa reforma y de alguna u otra manera tiene que llegar a un consenso y buscar unas soluciones que representen mucho más al sentir del pueblo colombiano y a las verdaderas necesidades de los territorios y de las regiones del país. Es que un punto importante, Camila, es que por mucho que tengan capital político, los tiempos no le van a dar. Es que cuando empezamos el semestre pasado nos demoramos 6 meses en la reforma tributaria y en la reforma política, que apenas se le dieron 4 debates. Entonces yo no sé en qué momento van a aprobar un plan nacional de desarrollo, van a aprobar una reforma a la salud, van a aprobar una reforma política y una reforma laboral y pensional. Entonces Liliana lo mencionaba y nos da razón en ese sentido, es que se van a hundir muchas cosas y la única forma de que él salve su capital social y de que salve su capital político es que ceda en esa parte. Es que ganar una presidencia no significa que todo lo que digan está bien. Ganar una presidencia significa que tienen que gobernar para todos los colombianos. Y en este momento esa es la actitud que se necesita del presidente. Camila, cuando uno ve el Twitter del presidente, los últimos tweets del presidente son defendiendo críticas que pasaron con el tema de la ministra, defendiendo el tema de la reforma a la salud, defendiendo su agenda política, pero no propone algo, no muestra algo que de verdad represente lo que los colombianos quisieron elegir. Entonces se están dedicando más a defenderse que a gobernar. Y el punto del ministro Alejandro Gaviria yo creo que es un punto fundamental. El ministro, si no está de acuerdo con esa reforma a la salud y que tiene toda la razón del mundo, pues tendría que renunciar o el presidente tendría que retirarla, porque es que ¿qué más consenso se puede llegar ahí? Si gran parte de su gabinete, porque incluso el ministro Campo también ha sido muy reacio con
con el gasto social y el gasto público que se le quiere asignar al Estado colombiano. Entonces yo creo que para salvar el capital social y el capital político, el presidente tiene que ceder y el gobierno entero tiene que entender las necesidades del país y entender que hay que construir sobre lo construido, y eso es lo que no se está haciendo en este momento. ¿Sabe cómo van a votar? Anatolio, vote sí. Así las van a aprobar. Yo lo que creo es que no, las votaciones... Vamos a ver cuál es el nuevo Anatolio que sale. Vamos a ver. No van a haber muchas votaciones. Pero miren, han hablado ustedes de Alejandro Gaviria, del ministro de Hacienda, del capital político del presidente, y Jorge, ¿la oposición qué? ¿Qué tiene que hacer y qué cree usted que va a hacer, por ejemplo, el Centro Democrático, que tiene una posición en este momento de minoría en el Congreso, pero que al final sea esa misma calificado como la gran opositora de las reformas? ¿Cuál va a ser el papel del Centro Democrático? Miren, lastimosamente, yo diría que de la oposición no se puede esperar mayor cosa, por lo menos de la oposición en cabeza del Centro Democrático, porque uno esperaría que con todos los errores que el gobierno... Se la pregunto con ese partido, porque es el que hay hoy de oposición. Exacto, porque uno esperaría que con todos los errores que este gobierno está cometiendo, con todos los ministros que hay, porque hay unas ministras que hago de una vez la aclaración, porque es el lamentable instrumento de defensa que ha utilizado el gobierno, no es por ser mujeres, pero hay unas ministras como Irene Vélez y Carolina Corcho que están completamente salidas de lo que son su cartera. Una oposición medianamente seria tendría al gobierno hoy un poco más incómodo, pero es que si la oposición a la reforma a la salud va a estar en cabeza de personas como María Fernanda Cabal, de Polo Polo, pues yo creo que no se puede esperar mucho de oposición como el Centro Democrático como tal. Esperaría yo más, como lo he dicho a lo largo del programa, que esa oposición salga al interior del mismo gobierno, como lo está haciendo Alejandro, y al interior de la misma bancada, porque bien lo ha dicho Felipe y Liliana, seguramente las reformas van a pasar, sí, pero es que no van a pasar con los puntos de honor para el gobierno y van a ser una derrota para el gobierno. Al gobierno la reforma a la salud le interesa es acabar las EPS para entregar el sistema de salud a fortalecer su base regional, y no le va a pasar. Lo mismo con la laboral, lo mismo con las pensiones, y va a salir es derrotado políticamente. Que vuelvo y lo repito como lo he dicho, si no lo sabe hacer, si no entiende cómo crear consensos, si el debate que se le ve en el país es lo que ha mostrado el presidente en su cuenta de Twitter durante estos días, no dudo que termine desbaratada en buena medida su coalición de gobierno, su capital político y su coalición en el Congreso. Eso que usted plantea, Jorge, es mucho más grave porque es fuego amigo, oposición que saldría de adentro del propio gobierno y de sus aliados. Ha sido un gusto debatir con ustedes, señores, se nos acabó el tiempo, que empiecen las extras, que pronto esté otra vez el Congreso en pleno y allí estará la última palabra. Esperemos, Felipe, si su mermelada al final lo logra y le da la razón a usted, a Liliana. Ojo, pues que yo conté la historia de la mermelada. Sí, tiene toda la razón. Igual creo que va a salir un Frankenstein, ¿no? Habrá que esperar cómo la votan, o sí, como dice Ramón, como insiste Jorge, esas reformas no pasarán por tiempos, porque es que la ley establece cómo se deben hacer estas discusiones y estas votaciones si simplemente no alcanzan las mayorías en el Congreso, que es el riesgo que cubre también Roy Barreras estando como presidente. A ustedes, gracias por habernos acompañado, por haberse subido al andén. Pueden seguir en esta discusión en Twitter con numeral El Andén. Nos volvemos a ver, nos volvemos a oír la próxima semana en el programa de Jóvenes para los Jóvenes, donde hablamos en el lenguaje de los jóvenes.